Inicio, así que 1, 2 y 3. Adelante, William. Buen día para todos. El día de hoy les voy a presentar un trabajo que desarrollamos dentro del marco de mi tesis doctoral. Este trabajo se titula Enfoques de aprendizaje federado para mapas cognitivos difusos para apoyar la toma de decisiones en el manejo clínico del dengue. Mi nombre es William Hoyos, soy candidato a doctor en ingeniería de la Universidad de AFIT. Y mis tutores son el profesor Mauricio Toro y el profesor José Aguilar. Esta presentación está conformada por 6 secciones. En la primera sección hablaré un poquito sobre qué es el aprendizaje federado, cuáles son algunos de los retos que a los que nos enfrentamos en la actualidad, la motivación y el dominio de aplicación. En la segunda sección mostraré una breve revisión de literatura sobre el aprendizaje federado, desarrollado, reportado en la literatura, tanto para datos estructurados como para datos no estructurados. En la tercera sección explicaré un poquito sobre los enfoques que proponemos, los 3 enfoques que proponemos, y también los modelos o las técnicas que utilizamos para desarrollar los modelos predictivos y prescriptivos. En la sección 4 mostramos las configuraciones experimentales y en la sección 5 mostramos los resultados con base en esas configuraciones experimentales. Finalmente, en la sección 6 hacemos unas conclusiones generales del trabajo y también definimos unas limitaciones y unos trabajos futuros. Entonces, el aprendizaje federado es un enfoque de Machine Learning distribuido desarrollado por Google en 2017. Este enfoque se basa en el entrenamiento de modelos locales en dispositivos utilizando sus datos locales sin que se compartan esos datos entre esos dispositivos. Luego, lo que se hace es un proceso de agregación en un servidor federado para obtener un modelo global y ese modelo global vuelva a ser repartido o vuelva a ser distribuido entre todas las partes involucradas. De esa manera, lo que se asegura es la privacidad y seguridad de los datos. En la figura 1 vemos una representación esquemática del aprendizaje federado. En ella vemos, en la parte derecha, vemos 3 instituciones de salud. Como ejemplo, tenemos un hospital comunitario, tenemos un centro médico de investigación y tenemos un centro de tratamiento del cáncer. Cada una de esas instituciones genera datos y esos datos deben ser privados debido a que hay unas leyes que garantizan que esos datos deben ser privados para asegurar la privacidad de los pacientes. Entonces, esos datos van a estar almacenados en cada una de esas instituciones y en cada una de esas instituciones se entrena un modelo local dependiendo de la técnica utilizada, ya sea red neuronal artificial, ya sea máquina de apoyo vectorial, depende del tipo de dato, depende del objetivo planteado. Entonces, en cada una de esas instituciones se genera un modelo local y lo que se hace es que los datos se mantienen en cada sitio, pero desde ese modelo local se generan unos parámetros. Esos parámetros sí se comparten o viajan a un servidor federado y de esa manera en el servidor federado lo que se hace es que se construye un modelo global que va a contener la información de todos los sitios que entrenaron sus modelos locales y de esa manera ese modelo global se reparte o se distribuye de manera igualitaria a todos los sitios o a todos los clientes en este caso. Entonces, de esa manera se puede obtener un modelo que represente conocimiento sin tener que agrupar los datos en un solo lugar para entrenar un modelo. En la literatura se han reportado diversos enfoques de aprendizaje federado, sin embargo, existen 3 que son los más comunes, o sea, que son los más reportados o los más usados. Tenemos el primero, que es el enfoque de aprendizaje federado horizontal. En este enfoque, nosotros tenemos 2 clientes. Tenemos el cliente 1 y el cliente 2. Pero lo que es común entre estos 2 clientes son
una alta cantidad de variables o de un espacio de características, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos clientes en los cuales lo común o lo más común son una cantidad de variables, ¿vale? En este caso hay una pequeña dificultad, que es que vemos que hay variables del cliente 1 y hay variables del cliente 2 que no se están aprovechando, que quedan por fuera de esa región en común. Luego tenemos el segundo. En el segundo enfoque, que se le llama aprendizaje federado vertical, aquí lo que es común entre los dos clientes no son las variables, sino los registros, ¿sí? Las filas de las bases de datos. Entonces, en este caso, lo que se hace es que se aumenta el espacio de características, sin embargo, no se aumenta el tamaño de la muestra. Mientras que en el aprendizaje federado horizontal, lo que hacemos es que se reduce el espacio de características entre los dos clientes y se aumenta el tamaño de la muestra. Finalmente, el tercer enfoque de aprendizaje federado es el enfoque de aprendizaje federado con transfer learning. En este caso, ni las características ni los registros de las dos bases de datos o de los dos clientes coinciden mucho. Entonces, de esa manera, como no tenemos mucha información en común, lo que hacemos es que desarrollamos un modelo local, por ejemplo, en el cliente 1, y ese aprendizaje o eso que se aprendió en el cliente 1 puede ser transferido al cliente 2. Ok, entonces la principal motivación de nuestro trabajo, de nuestro grupo de investigación, fue desarrollar 3 enfoques de aprendizaje federado, el cual permita asegurar la privacidad de los datos. Es decir, nuestro grupo trabaja con datos en salud. Sabemos que los datos en salud tienen una particularidad y es que son datos sensibles. Entonces, es importante asegurar de que esos datos no viajen por correo electrónico, porque normalmente eso es lo que se hace. En Colombia, cuando tú solicitas los datos, lo que hacen es que te los envían por correo electrónico a algunas secretarías de salud, y eso no es lo correcto. Entonces, enfocamos este trabajo principalmente para asegurar de que eso no se haga. La idea es que cada Secretaría de Salud en cada ciudad de Colombia pueda entrenar su modelo y que solamente se compartan entre las ciudades los parámetros del modelo. Otro reto que queríamos atacar es el problema de los datos perdidos. Resulta que en ciencias de la salud, los profesionales de la salud tienen altas cargas de trabajo. Al tener una alta carga de trabajo, lo que va a pasar es que en muchas ocasiones el trabajo de diligenciamiento de formularios de notificación de enfermedades como el dengue no se haga de manera correcta. En Colombia existen unos formularios o unas fichas epidemiológicas que todos los profesionales de la salud deben diligenciar cuando llega un paciente sospechoso con dengue. Él debe recoger ahí todos los síntomas que el paciente está presentando al momento de la consulta. Entonces, fiebre, dolor de cabeza, vómito, dolor abdominal, entre otros. Entonces, es importante porque uno de los enfoques que desarrollamos permite resolver ese problema para así desarrollar modelos en los cuales tengamos bases de datos o clientes o instituciones de salud, las cuales tengan muchos datos perdidos. Otro reto que queríamos trabajar, principalmente en el dengue, es el reto del transfer learning. Resulta que hay instituciones en las cuales solamente se trabaja con el tratamiento del dengue, mientras que hay otras instituciones en las cuales se trabaja solamente con el diagnóstico. Entonces, es importante desarrollar sistemas que puedan transferir el aprendizaje de centros de tratamiento a centros de diagnóstico. Entonces, con base en esa premisa, el objetivo del presente estudio fue desarrollar e implementar 3 enfoques de aprendizaje federado para mapas cognitivos difusos, con el fin de apoyar la toma de decisiones en el dengue, específicamente en la predicción de la mortalidad y en la prescripción del tratamiento para dengue severo. Las principales contribuciones de este trabajo
son tres. Primero, un enfoque de aprendizaje federado para mapas cognitivos difusos, llamado mapa cognitivo difuso federado total, donde el espacio de características es igual entre todos los sitios. La segunda contribución es un enfoque de aprendizaje federado basado en el target o basado en un concepto de decisión, y en el cual la única característica común entre todas las partes es una variable de decisión. Y el tercero es un mapa cognitivo difuso federado con aprendizaje por transferencia o transferencia de aprendizaje, en el cual yo pueda transferir el aprendizaje de un cliente o de una institución de salud a otra. Bueno, el dominio de aplicación para probar los enfoques desarrollados, bueno, escogimos el dengue porque hemos venido trabajando ya hace 3 años con esta enfermedad. Ya tenemos disponibilidad de datos para desarrollar los experimentos. Y es importante porque el dengue es una enfermedad tropical. En Colombia es una enfermedad endémica, la cual es transmitida por la picadura de un mosquito. El dengue, según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2009 la clasificó en 3 etapas o en 3 tipos. Dengue no severo sin signos de alarma, dengue no severo con signos de alarma y dengue severo. Nosotros escogimos dengue severo porque en los anteriores trabajos no habíamos trabajado con dengue severo y también teníamos datos de mortalidad por dengue severo. Entonces queríamos mostrar la aplicación de los enfoques de aprendizaje federado para desarrollar modelos tanto predictivos como prescriptivos para esta clase de enfermedad. Y finalmente, según nuestra revisión de literatura, a la fecha no existen enfoques de aprendizaje federados para el manejo clínico del dengue. Entonces, era una excelente oportunidad para utilizar esta patología e implementar estos enfoques en esta enfermedad. Bueno, hicimos una revisión sistemática, hicimos una revisión de literatura sobre aprendizaje federado. Esta revisión la enfocamos principalmente en el tipo de datos. Entonces, recordemos que existen 2 tipos, bueno, principalmente existen 2 tipos de datos, los datos estructurados y los datos no estructurados. Los datos estructurados son aquellos datos que están formados por tablas en las cuales las columnas son variables, las filas son registros, y esto se ha utilizado mucho, el aprendizaje federado se ha utilizado mucho en este tipo de datos. Entonces, en general, lo que más se puede observar en el aprendizaje federado, en los trabajos reportados en el aprendizaje federado para datos estructurados, es que no se encuentran diferencias significativas entre entornos centralizados y entornos federados. Como podemos observar en la tabla 1, vemos que los 2 primeros trabajos, como por ejemplo de Brissimi y colaboradores, de Dan y colaboradores, en los hallazgos ellos encontraron que no había diferencias significativas entre el desempeño de los modelos en entornos centralizados que en entornos federados. Entonces, ahí había una oportunidad de trabajar en el tema de aprendizaje federado, tanto para datos estructurados como para datos no estructurados. Un hallazgo muy importante fue el de Raman y colaboradores, donde ellos lo que hacían era predecir la estancia hospitalaria utilizando algoritmos de regresión, y ellos encontraron, uno de sus principales hallazgos es que el desempeño iba aumentando a medida que aumentaba el número de clientes. Es decir, que a medida que aumenta el número de instituciones de salud, pues el desempeño se va incrementando. Y eso tiene sentido debido a que se ha demostrado, hay estudios que han demostrado que a medida que yo aumento el tamaño de la base de datos, el desempeño se va aumentando. Bueno, con respecto a los datos no estructurados, que son datos como por ejemplo imágenes, audio, lenguaje, etcétera. Entonces, acá lo que vemos es que no hay como una tendencia clara. Hay algunos estudios, como por ejemplo el que vemos acá, el de Scheller y el de Salmerón, en el cual ellos uno utilizó redes neuronales convolucionales para tumores cerebrales,
de resonancias magnéticas, mientras que Salmerón utilizó predicción de mortalidad, y ellos encontraron que el aprendizaje federado tuvo un desempeño mejor que en entornos centralizados. Mientras que, por ejemplo, Annan et al. Utilizó también redes neuronales convolucionales y utilizando análisis histopatológico para detectar cáncer, ellos se dieron cuenta o ellos encontraron que el entorno centralizado se desempeñó mejor que el entorno federado. Entonces, hay una variedad, no hay una tendencia clara de que muestre de que para los datos no estructurados siempre el aprendizaje federado sea mejor, a pesar de que en algunos casos el entorno federado se comporte un poquito peor que el entorno centralizado, se garantiza la seguridad y privacidad de los datos, que ese es un valor agregado que tendría el aprendizaje federado. Ok, en la tercera sección mostraremos nuestros enfoques propuestos. Antes de presentar cada uno de los enfoques, voy a hablar un poquito sobre cómo construimos los modelos predictivos y prescriptivos y qué técnicas usamos. Entonces, para los modelos predictivos, para predecir la mortalidad por dengue severo, utilizamos los mapas cognitivos difusos. Un mapa cognitivo difuso es una técnica de inteligencia computacional que se encarga o que se utiliza para modelar un sistema complejo. En la figura 7 vemos un ejemplo de un mapa cognitivo difuso, el cual tiene 5 conceptos, en este caso serían 5 variables de un sistema, y tenemos 5 relaciones. Esas relaciones lo que determinan es la influencia que tiene un concepto sobre otro. Para construir los modelos predictivos utilizamos los mapas cognitivos difusos. Los mapas cognitivos difusos se pueden construir de diferentes maneras. Yo puedo construirlo utilizando el conocimiento experto, ¿sí? O puedo utilizarlos también basados en datos. Entonces, en este caso, nosotros utilizamos una metodología conducida por datos, que es el algoritmo de optimización de enjambre de partículas, donde lo que se hace es construir el mapa cognitivo difuso, ¿sí? Con base en datos históricos. Los modelos prescriptivos fueron generados utilizando una metodología que habíamos desarrollado anteriormente, que le llamamos Prescriptive FCM. Esta metodología consta de 3 etapas principalmente, que es la caracterización de un mapa cognitivo difuso, la inicialización, que consiste en determinar cuáles son las variables de interés o cuál es el estado deseado de las variables de interés, y finalmente un algoritmo de optimización que lo que permite es optimizar unas variables que van a afectar a esas variables deseadas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una representación esquemática de esa metodología. Entonces, como les dije, el primer paso es la caracterización del mapa cognitivo difuso. Yo tengo un mapa cognitivo y ese mapa cognitivo difuso lo que se hace es que se discrimina o se hacen capas en las cuales yo defino los conceptos relacionados al sistema, que son en azul, y los conceptos relacionados a la acción o a la decisión, que serían las acciones, en color verde. Los conceptos relacionados al sistema en el ámbito de la salud o en una enfermedad, podríamos decir que son los síntomas, son los signos, y los conceptos prescriptivos o las acciones en color verde, podemos decir que son todas aquellas acciones de tratamiento, de prescripción para, en el caso de las enfermedades, reducir los signos y síntomas. Entonces, ese sería el primer paso, caracterizar los conceptos en conceptos del sistema y conceptos de acción. El segundo paso es indicarle al sistema esos conceptos del sistema, cuáles son los valores deseados a los cuales yo quiero llegar. Entonces, si por ejemplo tenemos una enfermedad como el dengue y tenemos que los conceptos del sistema son signos o son síntomas, pues esos conceptos del sistema o esa inicialización de los conceptos del sistema debo ponerlos en valor de 0, porque yo lo que quiero es minimizar los signos y síntomas. ¿Sí? Ok. Luego de que ya yo le diga al sistema, yo quiero que los conceptos del sistema se vayan a 0 porque quiero minimizar los signos y síntomas, luego sigue la tercera parte, que es el proceso de inferencia y de optimización. Aquí, en este caso, lo que hacemos es, creamos un vector inicial,
que ahí lo vemos en color rojito, ese vector inicial entra al proceso de inferencia del mapa cognitivo difuso que ya está caracterizado, se da el proceso de inferencia, ese proceso de inferencia genera un vector final y ese vector final luego nuevamente se discriminan conceptos del sistema y conceptos de acción. Esos conceptos del sistema que genera el vector final son evaluados utilizando una función de actitud para ver si llegaron al valor deseado que yo inicialicé. Si llega al valor deseado, pues ahí termina. Y me genera los conceptos de acción que minimizaron esos conceptos del sistema. En el caso de que esos conceptos del sistema no hayan llegado al valor deseado, entonces los conceptos de acción sufren procesos de selección, de cruce y de mutación para generar nuevos conceptos de acción y el ciclo vuelve a repetirse. Y de esa manera podamos seguir iterando para obtener los vectores o el vector de conceptos de acción que me lleve a los conceptos del sistema deseado. Ok, ya tenemos las dos metodologías para construir los modelos predictivos y prescriptivos, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poquito sobre los tres enfoques. El primer enfoque lo llamamos mapa cognitivo difuso federado total. Lo llamamos total porque en este caso, en el cliente 1 y en el cliente 2, el espacio de características es igual. Entonces, en este caso, lo que hacemos es que no tenemos que diseñar ningún tipo de variable porque todas las variables son iguales. De esta manera se incrementa el tamaño de la muestra y esto es muy importante con respecto al dengue. Como les decía anteriormente, para el diagnóstico o para el reporte, el dengue es una enfermedad de interés en salud pública en Colombia. Bueno, en muchos países también, pero voy a hablar de Colombia, que es donde conozco un poquito más. Resulta que todas las instituciones de salud, cuando un paciente llega sospechoso por dengue, deben llenar una ficha, un formulario. Y ese formulario es igual en toda Colombia, porque eso está estipulado por el Instituto Nacional de Salud. Entonces, como el formulario es idéntico en todo Colombia, pues nosotros vamos a tener en todo Colombia o en todas las instituciones de salud de Colombia el mismo espacio de características, porque son las mismas variables. Entonces, este enfoque es muy útil para el dengue. El segundo enfoque es el enfoque mapa cognitivo difuso federado basado en el target. Entonces, resulta que en muchos casos, solamente yo tengo varias instituciones, pero esas instituciones no recolectan datos comunes entre sí. La única variable en común es el target. Supongamos el diagnóstico de la enfermedad o la principal variable de decisión. Entonces, de esta manera podemos obtener un modelo global con datos del cliente 1 y datos del cliente 2, utilizando solamente el target como intersección. De esta manera también incrementamos el tamaño de la muestra y aquí con este enfoque podemos ayudar al problema de los datos perdidos. ¿Por qué? Porque en algunos casos, como les decía anteriormente también, los profesionales de la salud tienen mucha carga de trabajo, a veces se cometen muchos errores sistemáticos y errores aleatorios. Entonces, en muchos casos vemos que los formularios no son llenados correctamente. Entonces, si no son llenados correctamente, vamos a encontrar muchos datos perdidos. Pero esos datos perdidos, como no están reportados en la base de datos, nosotros no podemos asumirlos, no podemos hacer, en salud es crítico y eso no se puede hacer, por ejemplo, lo que es rellenar esos datos perdidos con la media. No es muy recomendable porque no sabemos si ese valor que está perdido o ese valor que está vacío es que el paciente no tenía el síntoma o fue que el profesional médico no rellenó ese dato. Entonces, de esa manera podemos tener que el cliente 1 tiene datos perdidos de unas variables, el cliente 2 tiene datos perdidos de otras variables y así podemos hacer como una intersección de esos dos conjuntos de datos y obtener un modelo global. Finalmente, el tercer enfoque es el aprendizaje federado con transfer learning, utilizando mapas cognitivos difusos.
Entonces, en este caso, es muy importante porque supongamos que el cliente 1 está enfocado al tratamiento de la enfermedad, pero el cliente 2 está enfocado en el diagnóstico. Entonces, como podemos ver ahí, en el cliente 2 es que está el target. Eso quiere decir que el cliente 2 es el que se encarga del diagnóstico de la enfermedad, mientras que el cliente 1 puede encargarse del tratamiento. Entonces, en ese caso, es muy importante definir cuáles son las variables del sistema, que son las variables que están enfocadas al diagnóstico, y cuáles son las variables de acción que están enfocadas al tratamiento. Entonces, de esta manera, el aprendizaje que se obtiene en el cliente 1 puede ser transferido al cliente 2. Ok. Luego de que ya teníamos los enfoques propuestos y quisimos hacer unas simulaciones en 2 datasets de dengue severo y mortalidad en 2 ciudades, en 2 regiones de Colombia, una en el departamento de Córdoba y otra en la ciudad de Medellín. Lo que hicimos fue, para hacer las simulaciones, nosotros simulamos el aprendizaje federado. Lo que hicimos fue que dividimos los datasets, dividimos por variables para poder simular los 3 enfoques. Al final tomamos los datos y los dividimos 70% de entrenamiento y 30% para validación y prueba. Ok, las variables incluidas en los datasets, entonces, como les dije anteriormente, eran iguales. Entonces tenemos de C1 a C4, son variables relacionadas a los signos y síntomas, ¿sí? Como vemos ahí, son variables relacionadas al contexto, en el contexto del diagnóstico, mientras que de C5 a C8 observamos que son variables relacionadas al tratamiento, son variables prescriptivas, como transfusiones sanguíneas, soluciones cristaloides, entre otras. Y finalmente C9 es el target. Esa es la variable del target, o sea, es la variable de mortalidad, que en este caso, la variable de decisión. Muy bien. Entonces, para el primer enfoque, mapa cognitivo difuso federado total, lo que hicimos fue que entrenamos 2 modelos locales con las 2 ciudades, ¿sí? Y luego, mediante un proceso de agregación, creamos un modelo global, y ese modelo global luego lo evaluamos en los datos y comparamos las exactitudes. Entonces, aquí vemos el primer enfoque de manera gráfica. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre este enfoque. Como podemos observar, tenemos 2 clientes. Tenemos el cliente 1, Medellín, y tenemos el cliente 2, Córdoba. El cliente 1 está representado en color amarillo y el cliente 2 está representado en color azul. Entonces, cada uno de esos clientes genera un modelo, entrena un modelo con los datos que tiene almacenado localmente. Luego, cada uno de esos clientes hacia arriba envía al servidor federado unos parámetros. No se envían los datos, se envían solamente una matriz de parámetros que está representado como W1 y W2. Esas matrices llegan al servidor federado, a un servidor federado simulado por nosotros, y allá lo que se hace es un proceso de agregación de de las 2 matrices, utilizando la fórmula que vemos allí en la parte izquierda de la diapositiva. Entonces se genera un modelo global de color verde. Ese modelo global, al ser un modelo global, tiene una matriz de pesos, una matriz de parámetros, y esa matriz de parámetros luego viaja hacia abajo otra vez, ¿sí? Que sería WG, y esa matriz luego se comparte a los clientes nuevamente para que cada uno de los clientes tenga un modelo global actualizado con la información de los 2 clientes que participaron en el proceso de federación. Para el segundo enfoque, que es el mapa cognitivo difuso federado basado en el target, de igual manera entrenamos modelos locales y el proceso de agregación se hace de manera diferente. ¿Por qué? Porque en este anterior, como podemos observar, tanto el cliente 1 como el cliente 2 tienen las mismas variables. Si vemos en el modelo local 1 y el modelo local 2, están las 9 variables, de C1 a C9, tanto para el cliente 1 como para el cliente 2. Acá no podríamos utilizar esa fórmula del promedio de la matriz de pesos, porque las variables son diferentes. Aquí la única variable en común, tanto para el cliente 1 como para el cliente 2, es la variable de decisión C9.
Entonces podemos observar, para el cliente 1 tenemos dos variables de acción o dos variables prescriptivas y dos variables de tratamiento, perdón, dos variables del sistema, signos y síntomas. Entonces, acá tenemos dos tratamientos, dos signos y síntomas. Lo mismo acá. Acá tenemos el cliente 2, tenemos dos variables de tratamiento y dos variables de signos y síntomas. ¿Sí? La única variable en común es C9, que es la roja. Entonces, de esa manera, cada uno de los clientes genera su modelo con sus datos locales, luego envía hacia arriba al servidor federado simulado y se genera un modelo global. ¿Cómo se hace? Utilizando esta fórmula de la parte izquierda, que es un proceso de aumentación de matriz. Lo que se hace es que este genera una matriz, este genera otra matriz, y lo que se hace es que se aumenta la matriz. Luego que se genere este modelo global, WG sale de este servidor federado y luego se reparte nuevamente a los sitios o a los clientes que participaron en el proceso de federación. El último enfoque es el aprendizaje federado o mapa cognitivo difuso federado con Transfer Learning. De igual manera, hicimos entrenamientos locales. Estos entrenamientos locales se hicieron dependiendo de si el modelo estaba enfocado al diagnóstico, el modelo estaba enfocado al tratamiento. Se utilizó el mismo proceso de agregación del enfoque anterior. Entonces, por ejemplo, miren que acá sí la configuración cambia. Por ejemplo, en el cliente 1 solamente vemos variables de tratamiento C5, C6, C7 y C8 en color verde y vemos variables de signos y síntomas C1, C2, C3 y C4. Eso quiere decir que el cliente 1 solamente se está enfocando en el tratamiento de los signos y síntomas. O sea, que está en el dominio del tratamiento de la enfermedad. Mientras que en el cliente 2 vemos variables relacionadas al sistema, es decir, variables de signos y síntomas, C1, C2, C3 y C4, que están enfocadas en el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, lo que queremos hacer aquí es que este aprendizaje de aquí se pueda transferir al cliente 2, del cliente 1 al cliente 2. Entonces, de la igual manera, cada uno de los clientes entrena su modelo, dependiendo, por ejemplo, en este caso, en el modelo local 1, lo que se hace es un modelo prescriptivo, porque aquí lo que estoy haciendo es haciendo prescripciones de cuáles son los valores de C5, C6, C7 y C8 que me llevan a los valores de C1, C2, C3 y C4. Entonces, para este caso utilizamos un modelo prescriptivo. Mientras que para el cliente 2 utilizamos un modelo predictivo. ¿Por qué? Porque lo que estoy teniendo son signos y síntomas y lo que quiero es predecir C9. ¿Vale? Entonces, cada uno entrena sus modelos, genera sus parámetros y esos parámetros son enviados a un servidor federado simulado y de esa manera se construye un modelo global con toda la información de los clientes y luego de que se hace ese proceso de agregación utilizando la fórmula de la izquierda, ese conjunto de pesos se envía hacia los clientes para que cada uno de los clientes tenga una versión actualizada de ese modelo global. Bueno, para evaluar los modelos utilizamos validación cruzada de 5 repeticiones y debido a que todos los conjuntos de datos que utilizamos para probar los 3 enfoques desarrollados estaban balanceados, utilizamos la métrica de exactitud para saber cómo se estaba comportando o para evaluar. Muy bien. Entonces, con base en los resultados, nosotros lo que hicimos fue que calculamos la exactitud en el modelo local 1, tanto para aprendizaje federado total, para el primer enfoque. Lo que hicimos fue, calculamos la exactitud del modelo local 1 con datos de Medellín, calculamos la exactitud para el modelo local 2, para los datos del departamento de Córdoba, luego calculamos la exactitud para el modelo federado global, y también lo comparamos utilizando los datos centralizados, o sea, en un modelo global no federado, o sea, con datos centralizados. En este caso, vemos que el tipo de datos son signos, opciones de tratamiento y el target. Es común para todos los modelos. ¿Por qué? Porque aquí, recordemos que en el mapa cognitivo de difuso federado total,
los datos son idénticos en todos los modelos locales. Entonces, como podemos observar en color azul, vemos que el modelo federado global tuvo un desempeño superior tanto a los modelos locales como a los modelos con configuración de datos centralizados. Entonces vemos que, por ejemplo, para la predicción tuvimos un 0.76 de exactitud para la predicción de la mortalidad, superando al modelo local 1 y al modelo local 2. Mientras que para la prescripción, este asterisco que ustedes observan acá, este asterisco lo que indica, como tenemos 4 variables prescriptivas, este 0.96 es el promedio de la exactitud de la prescripción de esas 4 variables prescriptivas. Entonces vemos que obtuvo un buen desempeño para prescripción. Con respecto al mapa cognitivo difuso federado basado en el target, acá vemos que ya aquí cambia los tipos de datos. Entonces vemos que tenemos modelo local 1, el 2, los mismos modelos, pero aquí el tipo de datos sí cambia. Porque vemos que en el tipo de dato, vemos que aquí, por ejemplo, aquí tenemos 2 signos, 2 opciones de tratamiento y el target. Acá tenemos 2 signos, 2 opciones de tratamiento y el target. Es importante mencionar que estos signos que están en el modelo local 1 y los signos que están en el modelo local 2 son diferentes. Recordemos que aquí lo único común es el target. Entonces vemos que el aprendizaje federado global, utilizando todos los signos y opciones de tratamiento y el target, pues nos da un mejor desempeño tanto en la predicción como en la prescripción. Pues esta es la prescripción, 0.95 es el promedio de todas las prescripciones en los, igual para acá. Entonces este asterisco quiere decir que es el promedio de la prescripción para las 2 opciones de tratamiento, utilizando un modelo prescriptivo. Con base en el último enfoque, que es el mapa cognitivo difuso federado con aprendizaje de transferencia, entonces aquí hicimos de manera parecida los mismos modelos, modelo local 1, modelo local 2. Aquí tenemos dos signos, 2 opciones de tratamiento para el modelo local 1, para el modelo local 2 igual. Y aquí tenemos entonces la predicción, que sería 0.76, y la prescripción 0.95. Entonces vemos que tenemos excelentes resultados, superan al desempeño tanto de los modelos locales como del entorno centralizado, que dio 0.88. Bueno, debido a que para el dengue severo no existe ningún tipo de enfoque de aprendizaje federado, entonces lo que hicimos fue que comparamos nuestro trabajo, este trabajo con algunos trabajos previos que hemos venido realizando también en dengue severo, pero con configuración de datos centralizados. Entonces, por ejemplo, hicimos un trabajo el año pasado donde lo que hicimos fue predecir el dengue severo utilizando mapas cognitivos difusos, y obtuvimos una exactitud de 0.74. Tanto para la prescripción de tratamiento de dengue severo tuvimos una exactitud de 0.88. Hubo un trabajo desarrollado por Chattopadhyay en el año 2021, donde él quería predecir la fatalidad de la epidemia de dengue. Obtuvo una predicción de 0.72 utilizando máquinas de apoyo vectorial. Sin embargo, nuestro trabajo, como podemos observar en color azul en la tabla 7, vemos que tanto para la predicción como para la prescripción, el promedio de exactitudes siempre fue superior a los trabajos con los que comparamos previamente. Bueno, con base en todo lo que les he hablado, con base en todos los resultados, bueno, entonces nosotros nos propusimos desarrollar 3 enfoques de aprendizaje federado para mapas cognitivos difusos con el fin de apoyar la toma de decisiones clínicas en el dengue. Los enfoques propuestos aseguran que los datos no se envíen o no se reúnan en un solo lugar para entrenar los modelos. Y de esta manera, utilizando mapas cognitivos difusos, se facilita el uso de aprendizaje federado para el dengue. Sabemos que los mapas cognitivos difusos son técnicas
son muy fáciles de construir, son muy fáciles de interpretar, son métodos explicables. Entonces, yo creo que es una excelente oportunidad para desarrollar estos enfoques, principalmente para el personal médico, para que en un futuro se pueda desarrollar aplicaciones que ellos puedan usar y de esta manera puedan como evaluar el comportamiento de todas las variables que influyen en el dengue severo. Entonces, es importante desarrollar este tipo de sistemas. Los enfoques propuestos muestran diferentes alternativas a los enfoques reportados en la literatura. Como vimos anteriormente, por ejemplo, en el aprendizaje federado horizontal, vemos que solamente se cogen las variables que están en común, pero en algunos casos hay algunas variables que se desechan. Entonces, sería importante, pues importante desarrollar nuevos enfoques que muestren diferentes alternativas a los que están reportados en la literatura. Y si esos enfoques puedan estar definidos para un tipo de patología, pues sería mucho más útil para los profesionales de la salud. Bueno, este trabajo tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, el proceso de agregación fue hecho en un solo servidor. Entonces, nosotros simulamos que teníamos un solo servidor y de que ahí se reunía toda la información, pero ¿qué pasaría si en la vida real tenemos un solo servidor? Entonces, si yo tendría un solo servidor y ese servidor falla, entonces los nodos o los clientes que participaron en el proceso de federación, pues no van a tener la oportunidad de obtener el modelo global. Entonces, sería interesante desarrollar enfoques descentralizados, ¿sí? Para resguardar la información. Es decir, que el proceso de agregación no se haga en un servidor federado, sino que cada nodo o que cada cliente tenga la capacidad, que estén conectados en red y que cada nodo o cada cliente o cada institución de salud pueda realizar el proceso de agregación y de esa manera compartirlo con toda la red. Otra limitación de nuestro trabajo es el número de clientes que usamos para las simulaciones. Solamente utilizamos 2, solamente utilizamos Ciudad de Medellín y Departamento de Córdoba. Esto fue porque la disponibilidad de los datos que teníamos, solo teníamos 2 ciudades. Pero sí sería interesante, como trabajo futuro, implementar estos mismos enfoques utilizando más clientes para conocer el desempeño. Recordemos que en un trabajo previo que había sido reportado, habían encontrado que a medida que aumentaban el número de clientes, aumentaba el desempeño de los modelos. Entonces, ese sería una buena oportunidad o un reto para encarar de cara al futuro. Bueno, estas fueron las referencias que fueron usadas para construir la presentación. Muchas gracias. Agradezco preguntas, comentarios, correcciones. Gracias, Puedan William. ayudar a mejorar este trabajo. Gracias, William. Vale. Así que los invito a comentarios. Así, adelante. Mientras alguno se decide a preguntar, te quería hacer una pregunta vinculada al tema de Transfer Learning. Ahí hay un enfoque de Transfer Learning tanto en la teoría como en la propuesta que se hizo, que básicamente lo que se hace es aprovechar el aprendizaje que yo hago previamente, en el caso tuyo del modelo predictivo, para incorporárselo llamémoslo así, al otro componente, ¿no? Sí. La pregunta es que ¿qué otros tipos de posibles transfer learning podríamos pensar en este contexto? No sé si reflexionaste, porque transfer learning, igual aquí que federado learning, hay diferentes tipos, lo voy a llamar así. Entonces, ¿cómo verías tú esa posibilidad de incorporar otro tipo de transfer learning en este contexto de federación?
Bueno, en nuestro caso, no tratamos como de verificar otros tipos de transfer learning. Sin embargo, sí podrían utilizarse otros tipos de transfer learning, como por ejemplo transfer learning inductivo, en el cual, por ejemplo, el objetivo de transfer learning inductivo, por ejemplo, puede ser usar los modelos existentes para reducir de manera o con ventaja el campo de aplicación de los modelos posibles. Entonces, en ese caso, yo puedo utilizar, por ejemplo, un modelo que ya entrené, ¿sí? Para entrenar otro modelo. También puede ser, por ejemplo, aprendizaje por transferencia o transfer learning no supervisado, en el cual yo puedo utilizar, por ejemplo, un clustering, ¿sí? Con pequeñas colecciones de datos o con pequeños conjuntos de datos, los cuales no van a estar etiquetados, y de esa manera puedo encontrar algunas relaciones entre los datos presentes en los datos. Pero en realidad, bueno, eso sería un trabajo futuro de pronto de desarrollar nuevas estrategias de transfer learning para este trabajo. Nosotros escogimos los mapas cognitivos difusos o este tipo de enfoque de transfer learning principalmente por la facilidad que tienen los mapas cognitivos difusos para construirse. De pronto nosotros lo pensamos fue como para llevar esto como como llevarlo como una aplicación web que los usuarios de medicina puedan utilizarlo. Y de todas maneras, existen algunas opciones de transfer learning, las cuales son un poco más complejas de entender para el personal médico que los mapas cognitivos difusos. No sé si respondí su pregunta. Sí, no, era ver en Transfer Learning una vez también habla de Transfer Learning basada en, la denomina uno Transfer Data, o cierto que en muchos casos uno considera lo que la técnica permite transferirse, ¿no? Entonces yo era más pensando un poco en eso, pero escuchándote, también la otra pregunta que se me vino era, fíjate que tú aquí usaste un método de agregación, casi todo no sé si todo el tiempo, pero sí todo el tiempo para la parte de federación, ¿no? Sí. Cuando se requirió, porque en algunos casos pues no se requería. ¿Qué otros métodos se podrían pensar y eventualmente tú crees que eso podría afectar la calidad de los resultados que se obtengan? Bueno, en nuestro caso nosotros utilizamos el promedio. Por ejemplo, aquí en el aprendizaje federado total, como tenemos, como los dos clientes tienen el mismo espacio de características, pues la matriz que se genera va a tener las mismas dimensiones. Va a ser una matriz, por ejemplo, 9 por 9. Entonces, en este caso utilizamos el promedio. Pero sería interesante de pronto probar, por ejemplo, tomar esas variables y calcular medidas de tendencia central, o hacer una prueba de normalidad anteriormente. Entonces, nosotros hacemos una prueba de normalidad de esa matriz, se hace una prueba de normalidad de esos números, de esos datos, ver si siguen una distribución normal. Si siguen una distribución normal, pues se puede usar el promedio. Si no siguen una distribución normal, lo que podríamos hacer es utilizar una media no paramétrica, como por ejemplo la mediana. Y también otro que se podría hacer es hacer una métrica o un proceso de agregación basado en la exactitud. Entonces, por ejemplo, el cliente 1 entrenó su modelo y su exactitud es el 95%, ¿vale? El cliente 2 entrenó su modelo con sus datos y le dio una exactitud del 80%. Entonces, si hacemos un promedio, pues estaría un poquito sesgado porque
el cliente 1 tiene una mejor exactitud, es decir, tiene una mejor representación de conocimiento que el cliente 2. Entonces, en ese caso, lo que podríamos hacer es no utilizar el promedio, sino utilizar una ponderación donde el cliente 1 o el peso del cliente 1 tenga un mayor peso o tenga una mayor ponderación que el cliente 2 debido a la exactitud, ¿vale? Entonces, esas son métricas que se podrían utilizar o procesos de agregación para que permitan mejorar la exactitud o el desempeño del modelo global. Perfecto. Creo que te quieren hacer preguntas por chat. Entonces, si querés, las vas leyendo, ¿viste? Vale, listo. Entonces, Marcel, gracias. Vale. ¿Cuáles son los problemas que experimentaste o enfrentaste al momento de implementar tu propuesta de investigación con aprendizaje federado? ¿Cuáles serían las lecciones aprendidas? Bueno, uno de los principales problemas que obtuvimos es la falta de librerías para entrenamiento de mapas cognitivos difusos. Eso fue uno de los problemas que más tuvimos debido a que en la actualidad no hay una librería, o sea, que haga el proceso de la mejor manera. Por ejemplo, existe una librería que está desarrollada en Java. Sin embargo, esa librería tiene un problema, que es una librería que está de manera gráfica. Entonces, yo solamente podía hacer lo que el menú me permitía. Luego trabajamos con una librería en Python, pero esa librería en Python tenía problemas, había que instalar una versión específica de Python. Entonces, aquí la lección es que todavía hay mucho camino por recorrer. Aquí todavía existe una necesidad que es desarrollar librerías o desarrollar paquetes que permitan entrenar los mapas cognitivos difusos. Por ejemplo, para R, he trabajado muchos años con R y actualmente no existe una librería que permita entrenar los mapas cognitivos difusos utilizando los datos. Entonces, en general, la principal dificultad que tuvimos fue encontrar librerías que nos permitieran desarrollar este proyecto de investigación. Ok. ¿Cuáles serían las características del problema para la aplicación de aprendizaje federado en otros contextos o dominio de aplicación? Ok. Bueno, las características, pues recordemos que, supongamos que hablamos de negocios. Entonces, nosotros tenemos unas variables relacionadas al negocio y nosotros, por ejemplo, queremos predecir si las ventas aumentarán. Entonces, yo tengo unas variables que están relacionadas al número de ventas que se hacen y también tengo unas acciones que van a hacer que las ventas aumenten. Por ejemplo, poner promociones. Entonces, para poder aplicar todo esto de aprendizaje federado, es importante que haya una reunión previa con expertos en el tema para poder identificar, porque como vemos acá en los enfoques, como vemos aquí, por ejemplo, en el enfoque federado total, vemos que aquí claramente hay tres tipos de conceptos. Está el concepto de acción, es el concepto que yo tengo que modificar para obtener un resultado deseado. Luego tengo los conceptos azules, que son los conceptos que están relacionados al sistema, todo lo que se ve diariamente, por ejemplo, en una empresa. Y luego está C9, que es lo que yo quiero predecir. Por ejemplo, yo quiero predecir el número de ventas, yo quiero predecir el número de, por ejemplo, si es en el campo de estudiantes. Entonces, por ejemplo, yo tengo que de C5 a C9 o de C5 a C8, tengo variables relacionadas a la acción para que los estudiantes mejoren el rendimiento académico. Entonces, C1, C2, C3 y C4 son variables, por ejemplo, sociodemográficas que están relacionadas al rendimiento académico. C9 es el rendimiento académico. Entonces, es importante que cuando se vayan a realizar este tipo de enfoques, se haga primero una revisión de cuáles son las variables necesarias para construir el modelo y definir y
discriminar y caracterizar muy bien el mapa cognitivo difuso para de esta manera identificar cuál es el enfoque que más se ajusta y también revisar los datos para ver cuál es el enfoque que más se ajusta dependiendo de los datos que estamos utilizando. ¿Qué otros nombres equivalentes has encontrado en las técnicas de aprendizaje federado cuando hiciste la revisión sistemática de literatura? Bueno, otros nombres que le dicen es como aprendizaje Machine Learning distribuido, porque hay algunos autores que definen y que dicen que en realidad eso es un tipo de Machine Learning distribuido, entonces se conoce mucho como Machine Learning distribuido. Bueno, más comentarios. Creo que con las preguntas, los comentarios, creo que todo esto alimenta mucho a las reflexiones de William en el tema y de todos seguramente. Como lo han dicho todos, muy buena presentación. Los esperamos la semana que viene, en la continuación de nuestra... Dale, Braulio. Braulio tiene levantada la mano. Adelante, Braulio. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Ok, gracias. Sí, buenos días. A mí también me pareció muy buena la presentación, está muy bien estructurada. Yo nada más quería preguntar si usted consideró también presentar, además de exactitud, sensibilidad y especificidad. Es que, dado que usted está presentando un problema de aplicación en un entorno clínico, a mí me parece que las dos métricas se vuelven claves para analizar resultados. Los otros autores no tenían esas métricas. Y la exactitud a veces puede ser engañosa, me parece, o sea, pueden haber, digamos, problemas en los resultados y la exactitud puede ser buena. Y pienso que también otra opción podría haber sido presentar matrices de confusión. Bueno, eso sería. Muchas gracias. Sí, vale, gracias. No, sí, estamos planteando la posibilidad. El trabajo no ha sido terminado totalmente. Sí, estamos planteando la posibilidad de utilizar otras métricas debido a que es muy común en entornos clínicos utilizar sensibilidad y especificidad para conocer el comportamiento de cada una de las, pero como les comenté, a pesar de que los datos estaban balanceados, sí estamos planteando utilizar esas métricas de sensibilidad y especificidad. Muchas gracias por la recomendación. Bueno, yo creo que ya con este comentario quedaría prácticamente todo explicado, respondido, y bueno, no queda más que agradecerles a los que asistieron y por supuesto